Te dijeron que ser correcto era suficiente, que si trabajabas duro, si eras honesto, si no dañabas a nadie, el mundo respondería de la misma forma. Pero algo no encaja. ¿Por qué las personas más confiables suelen ser las más ignoradas? ¿Por qué quien guarda silencio avanza, mientras quien explica demasiado se queda atrás? ¿Por qué el que parece frío controla la situación y el que es buena persona termina cargando con todo? Mírate con honestidad. ¿Cuántas veces hiciste lo correcto y aún así perdiste? ¿Cuántas veces fuiste leal y descubriste que la lealtad no era recíproca? ¿Cuántas veces hablaste desde el corazón solo para darte cuenta de que alguien estaba calculando desde la cabeza? Aquí aparece la contradicción central que nadie quiere nombrar. La sociedad elogia ciertos comportamientos en público, pero recompensa otros en silencio. No es que hayas hecho algo mal, es que jugaste un juego creyendo en reglas que solo existen en el discurso, no en la realidad. Este video no viene a consolarte. Viene a mostrarte qué reglas están realmente operando cuando nadie las explica, y por qué algunos parecen ganar sin esfuerzo, mientras otros se agotan intentando ser correctos. Si alguna vez sentiste que entendías algo, pero no sabías cómo ponerle nombre, quédate. Lo que sigue no es agradable, pero es real. Desde pequeños nos entrenan para creer que el mundo funciona como un aula, que existe un conjunto claro de normas, que el esfuerzo es visible, que el mérito es medible y que la intención importa. Ese modelo no es inocente, es cómodo, pero es falso. La vida adulta no funciona como una escuela, funciona como un sistema de poder silencioso donde no gana quien más se esfuerza, sino quien entiende cómo se distribuye el valor. Y esa es la primera regla que casi nadie acepta. El sistema no premia la bondad, premia la utilidad percibida. La sociedad te dice que seas auténtico, pero castiga la vulnerabilidad mal colocada. Te dice que seas colaborativo, pero asciende al que controla el ritmo, no al que se ofrece siempre. Te dice que hables claro, pero escucha con más atención a quien habla poco y deja espacios incómodos. Aquí no hay contradicción, hay dos niveles de juego. El nivel visible es el discurso moral. Sé justo, sé transparente, sé buena persona. Ese nivel mantiene el orden, reduce el conflicto abierto y tranquiliza conciencias. El nivel real es el operativo. ¿Quién decide? ¿Quién espera? ¿Quién necesita? ¿Quién puede irse sin perder nada? Y ese nivel no responde a valores abstractos, sino a asimetrías de poder. Cuando alguien te dice no es personal, normalmente miente. Todo es personal, pero no emocional. Es estratégico. El error más común no es ser bueno. Es creer que la bondad, por sí sola, genera respeto. No lo hace. El respeto nace de una evaluación silenciosa. ¿Qué pasa si esta persona se va? ¿Qué pierdo si se molesta? ¿Qué gano si coopero con ella? Si la respuesta es nada, entonces tu bondad se convierte en un recurso explotable. No porque los demás sean malvados, sino porque así funciona el comportamiento humano bajo incentivos. Observa el trabajo. Quien siempre dice sí es confiable, pero invisible. Quien se muestra ocupado, inaccesible, selectivo, genera fricción. Y esa fricción crea valor. No porque sea mejor, sino porque él no está disponible para cualquiera. Observa las relaciones personales. Quien ama sin límites enseña al otro que no hay consecuencias. Quien mantiene una parte de sí inaccesible no está jugando juegos, está estableciendo posición. Observa la vida social. El que explica demasiado busca aprobación. El que no explica nada obliga a los demás a interpretar. Y quien interpreta, invierte energía. Quien invierte energía se involucra. La ley no escrita es simple, pero incómoda. Las personas no responden a lo que eres, responden a cómo las haces sentir en relación contigo. Si contigo se sienten seguros pero superiores, te usarán. Si contigo se sienten tensos pero atentos, te respetarán. Si contigo se sienten evaluados,
Medirán cada movimiento. Por eso el mundo castiga a quienes confunden transparencia con exposición, bondad con ausencia de límites, honestidad con decirlo todo. No es una falla moral. Es un error de lectura del entorno. El sistema no te odia. Simplemente no está diseñado para proteger a quien no entiende sus reglas. Cuando comprendes esto, algo cambia. Dejas de preguntarte, ¿qué hice mal? Y empiezas a preguntarte, ¿qué ley estaba operando aquí sin que yo la viera? Ese es el punto de quiebre. No te vuelve cínico, te vuelve lúcido. Porque una vez que ves el juego real, ya no necesitas justificar tu cansancio ni tu confusión. No estabas fallando como persona. Estabas obedeciendo reglas que solo existen en los discursos, no en el poder. La mayoría de las personas creen que toman decisiones de forma consciente. No es cierto. La mayor parte del comportamiento humano es reactivo, automático y profundamente predecible. Las personas no responden a lo que dices, responden a lo que tu presencia activa en su sistema interno. Seguridad, amenaza, oportunidad o aburrimiento. Empieza por la amabilidad. La amabilidad no es interpretada como una virtud universal. Es evaluada según el contexto y la posición relativa. Cuando alguien es amable desde una posición alta, se percibe como generosidad. Cuando es amable desde una posición baja, se percibe como necesidad. Esto explica por qué dos personas pueden hacer exactamente lo mismo y recibir reacciones opuestas. Una pone límites con calma y es respetada. Otra pone límites con nerviosismo y es cuestionada. No es el acto, es la lectura inconsciente de estatus. El ser humano está constantemente midiendo jerarquías, incluso cuando jura que no cree en ellas. En una reunión, alguien que habla primero establece marco. Alguien que responde rápido muestra disponibilidad. Alguien que tarda crea expectativa. Nada de esto es moral, es neurológico. Observa cómo reaccionan las personas ante el silencio. El silencio no es vacío, es presión. Quien no puede tolerarlo, habla. Y quien habla bajo presión, revela información. En una conversación incómoda, la persona más poderosa no es la que gana la discusión. Es la que no necesita ganarla. La que puede retirarse sin explicaciones. La que no justifica su posición. La mente humana interpreta esa capacidad como autonomía. Y la autonomía genera respeto. Ahora observa la generosidad excesiva. Dar sin fricción no crea gratitud sostenida, crea habituación. El cerebro se adapta rápido a lo que es constante. Por eso el esfuerzo invisible no pesa. Por eso el sacrificio silencioso rara vez se recompensa. Cuando alguien da demasiado, sin pedir nada, el otro no piensa qué buena persona. Piensa, inconscientemente, esto no tiene costo. Y lo que no tiene costo, no se valora. Lo mismo ocurre con la honestidad total. Decir todo no genera confianza automática, genera previsibilidad. Y la previsibilidad reduce poder. Las personas confían más en quien controla lo que muestra que en quien se desnuda emocionalmente ante cualquiera. Porque el control comunica criterio, y el criterio comunica peligro potencial. Ahora mira el conflicto. La mayoría lo evita creyendo que así protege la relación. En realidad, enseña al otro que no hay consecuencias. El conflicto no destruye vínculos. La ambigüedad sí. Cuando alguien cruza un límite y no pasa nada, el cerebro del otro registra una señal clara. El límite era decorativo. Por eso la gente buena suele terminar rodeada de personas demandantes, confusas o abusivas. No porque atraiga malas personas, sino porque no genera fricción psicológica. El ser humano se regula por fricción. Donde no hay resistencia, avanza. También existe la reacción inversa, el miedo. El miedo no nace del grito ni de la agresión abierta. Nace de la incertidumbre controlada, de no saber cómo reaccionará el otro. Las personas temen más decepcionar a quien es impredecible pero estable, que a quien es explosivo pero constante. Por eso quien pierde el control pierde autoridad.
La emoción desbordada es información gratuita. Le dice al otro exactamente dónde tocar. Quien se ofende rápido, se vuelve manipulable. Quien necesita ser entendido, se vuelve negociable. Quien necesita agradar, se vuelve dependiente. Esto no es maldad, es economía emocional. Las relaciones humanas no se sostienen por intención, sino por intercambio de valor percibido. Y el valor no siempre es cariño, apoyo o comprensión. A veces es claridad, a veces es límite. A veces es ausencia. Cuando alguien sabe que puede perderte, ajusta su comportamiento. Cuando alguien sabe que siempre estarás ahí, deja de ajustar el suyo. Por eso la gente no cambia cuando hablas, cambia cuando siente riesgo real. Este es el punto que más duele aceptar. Las personas no tratan mejor a quien las trata mejor. Tratan mejor a quien no pueden permitirse perder. Una vez que entiendes esto, dejas de personalizar reacciones ajenas. Empiezas a leer patrones, y los patrones no se discuten, se observan. En casi cualquier entorno, trabajo, relaciones, familia, sociedad, aparecen siempre dos perfiles, aunque no se les nombre. No se distinguen por inteligencia, ni por moral, ni siquiera por esfuerzo. Se distinguen por el marco mental desde el que leen la realidad. El primero vive según la superficie. Cree que las reglas que se dicen en voz alta son las que gobiernan el resultado. Confía en la coherencia entre discurso y recompensa. Cuando pierde, asume que falló como persona. El segundo entiende algo distinto. No se revela, no se queja, observa. Mientras uno pregunta ¿qué es lo correcto?, el otro se pregunta ¿qué está siendo recompensado aquí? Y esa diferencia lo cambia todo. El que vive según la ley visible suele hacer lo siguiente. Explica demasiado, porque cree que la claridad genera justicia. Es constante, porque cree que la constancia genera seguridad. Es accesible, porque cree que la cercanía genera lealtad. Lo que no ve es como es leído. Su exceso de palabras se interpreta como necesidad. Su constancia, como previsibilidad. Su accesibilidad, como ausencia de alternativas. No es despreciado, es administrado. El que entiende la ley no escrita actúa distinto. No habla más de lo necesario, no responde siempre, no se justifica, no porque sea frío, sino porque no necesita demostrar valor. Deja que el entorno lo infiera. En el trabajo, el primero se convierte en el pilar invisible. El segundo, en el cuello de botella. El pilar sostiene todo, pero nadie lo ve. El cuello de botella detiene el flujo si se mueve. Y quien puede detener el flujo, tiene poder. En las relaciones personales, el primero da seguridad inmediata. El segundo genera tensión controlada. La seguridad sin riesgo no produce compromiso. La tensión con estabilidad sí. Por eso uno suele ser elegido. Y el otro, respetado. En conflictos, la diferencia se vuelve brutal. El primero quiere resolver. El segundo quiere definir posición. El primero busca acuerdo rápido. El segundo deja que el silencio haga su trabajo. Mientras uno teme perder el vínculo, el otro sabe que el vínculo que no soporta fricción ya estaba perdido. Y aquí aparece la paradoja más incómoda. El que más teme perder es el que más pierde. No porque el mundo sea cruel, sino porque el miedo se filtra en cada gesto. Se nota en la postura, en el tono, en la velocidad de respuesta, en la forma de ceder antes de que nadie pida nada. El que entiende el juego no empuja, espera. No se expone innecesariamente. No ofrece más de lo que el contexto exige. No promete lo que no necesita prometer. Y cuando actúa, lo hace con precisión. No busca quedar bien, busca no quedar atrapado. Esto no lo convierte en ganador en todo, pero reduce drásticamente las pérdidas invisibles, el desgaste, la humillación silenciosa, la sensación de estar siempre dando más. El primero suele acumular resentimiento, porque da esperando reciprocidad. El segundo no espera. Diseña escenarios donde la reciprocidad es la opción racional,
Por eso uno vive preguntándose, ¿por qué siempre me pasa a mí? Y el otro rara vez necesita explicarse. No es suerte, es lectura. Uno cree que el mundo es justo y se frustra cuando no lo es. El otro asume que el mundo es funcional, no justo, y se mueve dentro de esa lógica. El ganador silencioso no necesita aplastar a nadie. Solo evita colocarse en posiciones débiles. Evita depender emocionalmente de la aprobación. Evita enseñar todas sus cartas. Mientras el otro se expone esperando empatía, él observa esperando patrones. Y los patrones nunca mienten. No se trata de ser mejor persona. Se trata de no jugar desde la ingenuidad. La mayoría no pierde porque sea incapaz. Pierde porque cree que el juego es moral cuando en realidad es estructural. El que entiende esto no celebra, no se siente superior. Simplemente deja de sangrar en silencio. La mayoría de las personas no pierden poder de forma dramática. No hay una caída visible, no hay un enemigo claro. El poder se diluye lentamente, a través de comportamientos que socialmente son aplaudidos. El primer error es confundir comprensión con permiso. Creer que entender a los demás implica tolerarlo todo. Escuchar sin límite, justificar comportamientos ajenos, explicar una y otra vez por qué algo te duele. Psicológicamente, esto envía un mensaje peligroso. Mis límites son negociables si insistes lo suficiente. Las personas no respetan lo que puede moverse con facilidad, no porque sean crueles, sino porque el cerebro humano aprende por repetición. Si cruzar una línea no genera consecuencia, la línea deja de existir. El segundo error es buscar validación a través del sacrificio, trabajar más de lo pedido, dar más de lo acordado, estar siempre disponible por si acaso. Desde fuera parece madurez, desde dentro es miedo a perder valor si no eres necesario. Pero la necesidad no genera respeto. Genera dependencia inversa. Tú dependes de ser útil, el otro aprende a usar. El tercer error es explicar en exceso, justificar decisiones, narrar procesos internos, aclarar intenciones que nadie pidió aclarar. Esto no transmite transparencia, transmite inseguridad cognitiva. El mensaje implícito es: necesito que estés de acuerdo para estar tranquilo. En dinámicas de poder, quien necesita consenso pierde marco. El que explica demasiado se coloca debajo. El que afirma sin adornos obliga al otro a posicionarse. Otro error común es evitar el conflicto a toda costa. Se cree que el conflicto destruye relaciones. En realidad, lo que destruye relaciones es la acumulación de resentimiento no expresado. Cuando no nombras una incomodidad, el cuerpo lo hace por ti, con frialdad, distancia, sarcasmo o desgaste. Y eso confunde más que una confrontación clara. El conflicto bien delimitado no rompe vínculos, define jerarquías psicológicas, muestra qué se puede y qué no se puede hacer contigo. También está el error de la coherencia rígida. Ser siempre igual, responder siempre igual, actuar siempre desde el mismo registro emocional. Esto facilita la manipulación. La previsibilidad convierte a una persona en un sistema abierto. Y todo sistema abierto puede ser explotado. Las personas más influyentes no son erráticas, pero sí difícilmente anticipables. No reaccionan igual ante el mismo estímulo si el contexto cambia. Otro error silencioso. Confundir cercanía con intimidad. Contar demasiado, demasiado pronto, a demasiada gente. La información personal es moneda. No se entrega gratis sin devaluarse. Cuando alguien conoce tus miedos, tus culpas, tus dudas, sin haber demostrado lealtad, has entregado ventaja estratégica. No porque vaya a usarla de inmediato, sino porque podría. También está la trampa del buen ambiente. Callar lo incómodo para no romper la armonía. Sonreír cuando algo molesta. Ajustarse constantemente para no incomodar. Esto no crea armonía. Crea una jerarquía donde tu incomodidad vale menos que la tranquilidad ajena. El cerebro registra eso y actúa en consecuencia. Otro error crítico es reaccionar emocionalmente en público.
mostrar enojo, frustración, tristeza sin control. La emoción visible se convierte en punto de presión. No es que no puedas sentir, es que no todo lo que sientes debe ser observable. La emoción sin filtro no humaniza, expone. Finalmente, el error más costoso. Creer que la intención es suficiente. Pensar que porque no quieres dañar, no te dañarán. Pensar que porque eres justo, te tratarán con justicia. Pensar que porque das, recibirás. El mundo no responde a intención, responde a estructura. Cuando entiendes esto, no te vuelves duro, te vuelves preciso. Dejas de hacer cosas porque así eres, y empiezas a hacerlas cuando el contexto las sostiene. La mayoría pierde poder no por ser débil, sino por actuar sin leer las consecuencias invisibles de su conducta. Y esas consecuencias siempre llegan, solo que lo hacen en silencio. El enfoque maquiavélico no empieza con la acción, empieza con la mirada. No pregunta qué debería ser una persona, sino cómo se comporta realmente cuando hay algo en juego. Desde esta perspectiva, el mundo no está lleno de buenas o malas intenciones, sino de incentivos, miedos, dependencias y oportunidades mal distribuidas. El observador frío no se indigna, no moraliza, registra. Cuando entra a una habitación, no se pregunta quién es simpático, se pregunta quién decide, quién espera, quién habla sin que se lo pidan, quién guarda silencio y aún así es escuchado. Entiende que el poder rara vez se anuncia, se insinúa. El maquiavélico no confía en las palabras, confía en los patrones. Porque las palabras pueden mentir, pero los patrones requieren energía para sostenerse. Si alguien dice respetarte pero cruza límites repetidamente, el patrón es claro. La declaración es irrelevante. Si alguien se muestra colaborativo solo cuando le conviene, el patrón es claro. La excusa es ruido. Esta mirada elimina la sorpresa, y donde no hay sorpresa, no hay trauma. Desde este ángulo, la moral no desaparece, se vuelve contextual. No se pregunta, ¿esto es bueno o malo?, sino, ¿qué efecto produce esto en el equilibrio de fuerzas? Porque una acción moralmente correcta que debilita tu posición no es noble. Es imprudente. Y una acción incómoda que preserva estructura no es crueldad. Es gestión. El observador maquiavélico entiende algo que incomoda profundamente. Las personas no siguen valores, siguen consecuencias previsibles. Por eso no intenta cambiar a los demás. Cambia el entorno donde toman decisiones. No suplica respeto. Diseña condiciones donde faltarle al respeto es costoso. No exige lealtad. Construye escenarios donde traicionar deja de ser rentable. Esta es una diferencia crucial. El ingenuo dialoga, el maquiavélico estructura. No habla de límites, los hace evidentes a través de acción y ausencia. Cuando algo no le conviene, no entra en drama, se retira. Y esa retirada comunica más que 1000 explicaciones. Desde fuera parece frialdad, desde dentro es economía. El tiempo, la atención, la energía emocional son recursos finitos. El maquiavélico no los distribuye por simpatía, sino por impacto. Observa también cómo maneja el error. No se defiende de inmediato, no se justifica. Primero mide el daño real. Porque sabe que defenderse cuando nadie ataca es revelar vulnerabilidad inexistente. Sabe que pedir perdón sin haber sido acusado es colocarse abajo. El silencio para él no es ausencia de respuesta, es respuesta estratégica. El enfoque maquiavélico tampoco busca ser amado. Sabe que el amor es volátil. Busca ser necesario, pero no indispensable emocionalmente. Necesario funcionalmente, prescindible afectivamente. Esa combinación crea estabilidad. Quien depende de afecto pierde criterio. Quien depende de estructura gana margen. También entiende que mostrarse siempre comprensible erosiona autoridad. La comprensión sin consecuencia enseña al otro que puede repetir la conducta. Por eso el maquiavélico no amenaza, cumple. No avisa 10 veces,
actúa una, y luego vuelve al silencio. No acumula enemigos innecesarios, pero tampoco evita la fricción cuando es inevitable. Sabe que un conflicto corto y claro es menos costoso que una tensión prolongada y ambigua. En este enfoque, el control emocional no es represión, es soberanía. Sentir no es el problema. El problema es reaccionar sin cálculo. La emoción observada se convierte en dato. La emoción expresada sin filtro se convierte en arma ajena. Por eso el maquiavélico parece tranquilo incluso bajo presión. No porque no sienta, sino porque no entrega ventaja. No busca dominar a otros. Busca no ser dominado por impulsos ajenos. Y aquí aparece el punto más malinterpretado. Este enfoque no convierte a nadie en depredador. Convierte en arquitecto. Alguien que entiende que la realidad social no se navega con deseos, sino con lectura precisa de fuerzas. Que la ingenuidad no es pureza, es falta de análisis. Que el poder no siempre se ejerce, pero siempre se percibe. Y que quien no entiende esto termina obedeciendo reglas que nunca eligió. Cuando llegas hasta aquí, algo ya cambió. No de forma visible. No hay euforia, no hay alivio, solo hay silencio. El tipo de silencio que aparece cuando una idea encaja demasiado bien con recuerdos que preferías no revisar. Momentos en los que sentiste que algo no estaba bien, pero no supiste explicarlo. Ahora sí, no hay una revelación mágica. No hay una nueva identidad que adoptar. Solo una comprensión incómoda. Muchas de las reglas que seguiste no estaban diseñadas para protegerte, sino para mantenerte predecible. Eso no convierte a nadie en víctima, convierte a muchos en jugadores inconscientes. Después de ver el juego, ya no puedes fingir que no lo viste. Vuelves al trabajo, a las conversaciones, a las relaciones, y empiezas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. ¿Quién interrumpe y quién espera? ¿Quién explica y quién decide? ¿Quién se justifica y quién se retira? Nada de eso grita. Todo susurra. No hay nada que debas hacer con esta información. No hay una instrucción final, porque las decisiones reales no se toman por mandato externo, sino por reajuste interno. Algunos seguirán viviendo igual, no porque no entiendan, sino porque entender tiene un costo. Pierdes ciertas ilusiones cómodas. La ilusión de que la intención basta. La ilusión de que ser bueno garantiza ser respetado. La ilusión de que el mundo funciona como te dijeron. Otros no podrán volver atrás. No se volverán más duros, se volverán más silenciosos, más selectivos, más atentos a lo que no se dice. No necesitarán demostrar nada, tampoco explicarse. No serán admirados abiertamente, pero rara vez serán ignorados. Porque hay una diferencia sutil entre quien camina esperando justicia y quien camina entendiendo estructura. Uno se frustra, el otro se adapta. Este no es un camino heroico. No hay aplausos, no hay redención pública. Solo una sensación extraña de estar un poco más despierto en un mundo que funciona mejor cuando no necesita ser explicado. Y cuando el video termina, no queda una frase motivadora. Queda una pausa. Y en esa pausa, por primera vez, no te preguntas qué deberías sentir. Solo observas. Y eso, aunque nadie lo diga, ya es poder.